Dale que el tercero yo no entiendo. Sí, sí, me di cuenta de lo mismo. ¿Qué haces, Tomé? ¿Siento apagado a propósito? Me co-host. Los estoy haciendo co-host a ambos. A vos, Fabián, por supuesto, y a Tommy no sé por qué lo estoy haciendo. Y porque te aguanto hace cuántos años, negro. Vos aguantás. Ok. Fabián está silenciado. Ahí estás. Ahí estamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Te escucho muy bajo, Fabián. Sí, se te escucha bajito. A ver ahí. Ahora sí. Un poco mejor. Sí. Ahí cómo estamos. Todo Ahí bien. No, se bajo. escucha bien. Bajo, muy bajo. Medio bajito, ¿eh? Ahí cómo me escuchás. Ahora bien. A ver. ¿Querés probar la presentación? A ver si Sí. transmite bien. Ahí cómo la ves. Bien, perfecto, entera, pantalla completa. Fíjate, Ire, si me traen el otro auricular que se escucha bajito. Bueno, que me traigan el mío. Sí. ¿Lo pusiste en el oído del audífono? No, me lleva, vos sabés que tengo 4 cables de cargador, tengo los cables del coso, Ah, y vienen los pero nenes con la Play, y sí. no, este no era el tuyo, era el mío. Entonces le pongo letras que dicen Fabián, y le cambian las letras. Pero no, si ahí se escucha bien. Se escucha, se escucha. Ahora mejor. Está Juan Pablo, un amigo. Hola, buenas tardes a todos. Hola Pablo. Buenas tardes. Juan, Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que se junte un poquito más de gente, pero les agradezco a todos estar ya un jueves a esta hora conectados. Vamos a hablar de seguridad en estos tiempos complicados y para eso está Fabián Cuello, que es un especialista en el tema, asesor de empresas, de embajadas, de empresarios, un tipo que sabe, que tiene mucha experiencia en la materia, así que desde ya, Fabián, te agradezco. Oh, muchas Esto es gracias. parte de los trabajos que venimos realizando con el Instituto Ideas. También les comento que el jueves próximo vamos a tener a José Luis Bichara para hablar de
adicciones. Aguardemos unos minutos, les pido a todos que tengan los micrófonos silenciados para que no haya interrupciones. Y la metodología que vamos a tener para poder trabajar bien es que en principio Fabián va a hacer una exposición del tema y una vez finalizada vamos a dar lugar al intercambio con los vecinos. Aguardemos 2 minutitos y empezamos. Muchas gracias a todos. Fabián, cuando quieras ya podemos comenzar. Buenísimo. Bueno, antes que nada, Santiago, la verdad que eso es un gusto para nosotros poder participar de estos temas tan sensibles como son temas vinculados a la seguridad, ¿no? En muchas ocasiones cuando uno habla de pérdidas, que es un poco de lo que se trata la seguridad, es una gran complicación cuando se habla tristemente de pérdidas humanas, ¿no? Nosotros de alguna manera, o nuestro trabajo, después de muchos años de haber trabajado con corporaciones, grupos empresarios, sedes diplomáticas y un montón de multinacionales, clientes, la parte pública, la parte privada, la verdad que tratamos de trabajar algunas cosas como para llevarla a algo que pueda ser realizable, que todos nosotros podemos hacer. Comúnmente cuando uno habla de seguridad lo relaciona o con las armas o con las alarmas o con las cámaras, y en realidad son recursos, son herramientas que son válidas, en algunos casos sí, en otras quizás deberían tener algún tipo de análisis, pero cuando estamos hablando de seguridad, hoy por hoy, después de muchos trabajos que venimos haciendo para empresas y para corporaciones y para actividad de capacitación en grupos abiertos, llegamos a la conclusión que lo que hay que trabajar es algo muy sencillo. Es muy sencillo porque parte de la naturaleza humana. Si nosotros hoy por hoy hablamos sobre temas de seguridad, la seguridad está intrínsecamente desde el origen del hombre. Si empezamos a ver cuáles fueron los primeros atributos en la seguridad que tuvo el hombre, ¿sí? Empezamos por el refugio, continuamos por el fuego, que lo alejaba de las fieras, ¿no? de otros predadores, incluyendo luego que le dio confort y le dio una posibilidad de operar en horas nocturnas. Dentro de lo que es el refugio, el fuego, empiezan a aparecer elementos como hachas, palos, lanzas, piedras que se arrojaban, y es un poco de ahí de donde se toma luego la historia de las armas, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero más allá de eso, el tema de las cuevas, las cavernas, contenciones, habla de las casas. Y ese es uno de los temas que tenemos de todas las situaciones que se fueron dando en este último tiempo. Y acá dividimos dos cosas. Una de ellas,
la problemática que veníamos atravesando en nuestro país a nivel seguridad, y a partir de marzo el tema COVID-19, que no es ninguna noticia, sino que es un problema que hay a nivel mundial, ¿sí? Eso generó algunas cosas que ahora justamente las vamos a comentar, por eso lo titulamos Seguridad versus COVID, ¿no? Porque hay algunas cosas que se amplificaron terriblemente y dan pie y se genera una situación que es ideal para este tipo, se generan caldos de cultivo, ¿verdad? Por diversos factores que por ahí no sé si viene al caso porque son muy extensos. Pero en líneas generales lo que vamos a decir es que trabajar o esta charla o este espacio que tenemos, lo que buscamos es muy sencillo. Todos podemos tener una posibilidad de mejorar nuestro estándar en la seguridad y el título sería Modificar conductas, ¿sí? Realmente cuando nos toca dar una conferencia, una charla o una capacitación, áreas de custodias, equipos de protección, choferes custodia, empresarios, temas que están vinculados a la prevención del secuestro, temas por ahí de alta complejidad, lo que pedimos es que se modifiquen conductas. Empezamos a trabajar realmente con eso cuando nosotros modificamos conductas. Cualquiera de nosotros que caminara por una vereda y ve un pozo, ¿qué es lo que haría? Alejarse del pozo, esquivarlo, rodearlo. Bueno, hoy por hoy nosotros estamos en grandes ciudades, en grandes urbes, donde a veces la situación genera cosas que la rutina y las cosas del día a día nos hacen transitar muy cerca, pero muy cerca del riesgo. Y todos tenemos identificado un riesgo. Si habláramos de otro país, porque el tema la problemática de seguridad no es solamente un problema o un tema que debe tratarse fundamentalmente a nivel Estado, sino que es un problema que no solo es de la Argentina, sino de la región. Tengo la posibilidad o la suerte de trabajar con el sistema de Naciones Unidas puntualmente, que me permite viajar por todo Centroamérica, por Uruguay, por otros países, por muchos lugares, donde uno viaja y ve otras realidades, y realmente el eje es más o menos parecido. Entonces, en función de eso, lo que decimos es, vamos a empezar a trabajar con algo, ahora vamos a pasar algunas placas, sabemos que el tiempo es tirano, como a veces dicen en televisión, y vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Sabemos que por ahí en media hora o en 40 minutos tratar un tema tan complejo, para poder darles herramientas, van a tratar la idea es que traten de seguirle el hilo un poco a lo que yo voy a ir mencionando, ¿no? En función de eso, a partir del decreto presidencial donde se establecía un aislamiento social preventivo obligatorio, nosotros estábamos aquí con mi amigo y mi socio José María, que está presente, estábamos en Brasil en una custodia VIP y ya antes de que se hablara de las posibles cierres de las fronteras, ya estábamos planificando cambio de vuelos y un montón de cosas, ir a lugares que estaban por ahí más vedados, más restringidos, porque sabíamos que había algo que todo el mundo sabía, lo que pasaba en China, y eso evidentemente hizo que generara a partir de marzo algo que hizo cambiar al mundo en la historia del hombre, ¿no? Del humano. Por eso decimos que en algún momento, un día el mundo cambió con relación al COVID, ¿sí? En relación a eso nosotros vamos a hacer hincapié en todo el trabajo que está relacionado especialmente a los delitos violentos contra las personas, ¿no? Jurídicamente tenemos en el Código Penal los delitos contra la propiedad y delitos contra las personas, que son los que nos involucran o de alguna manera nos traen a esta charla para ver de qué manera podemos ir comentando cuáles fueron, cómo son, qué se puede hacer.
Santiago, si me tenés que frenar por algo o no se entiende algo, esto no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. Fundamentalmente tenemos que comprender algo que es muy claro, está comprobado, que la seguridad un 100% no existe. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que empezar o comenzar a evaluar cada situación en cada lugar, dónde transitamos, dónde trabajamos, cuándo nos desplazamos. Esta charla no solo va a ser solo efecto cuarentena, esto nos tiene que de alguna manera marcar un concepto de todo lo que yo pueda hablar, que nosotros modifiquemos esa conducta, para mí ya va a cumplir un objetivo, ¿sí? En función de eso, lo que tenemos que comprender es conocer la realidad. En nuestro país tenemos por ahí la posibilidad de tener las estadísticas a nivel delictivo del año pasado. O sea, nosotros como empresa consultora o como empresa de seguridad y tuviéramos que trabajar para poder programar cosas relacionadas a la faz preventiva, estoy trabajando con datos estadísticos medidos y totalmente confiables, pero que son del año pasado, o sea, son de un año atrás. Entonces ahí eso se genera una complicación que preparar las contramedidas de esa problemática genera una situación. ¿Por qué? Porque no había, por ejemplo, antecedentes a nivel delictivo durante una pandemia o durante una situación como la que estamos atravesando. Con lo cual ahí hace muy complejo hacer comparaciones a nivel estadísticas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con los delitos? Para poder avanzar en todo esto tenemos que tener muy claro e identificar los riesgos. ¿A qué riesgos nosotros somos susceptibles? Evidentemente, cada uno de nosotros sabe, según el estatus social o el sentido, el perfil que uno tenga, sabe cómo manejarse, sabe cómo moverse en un ámbito urbano, pero a veces ha pasado que uno ve gente en lugares donde realmente todos sabemos, porque el propio GPS nos indica que hay una zona peligrosa, y justamente la idea hoy por hoy, incluso hasta la tecnología, tratamos de no estigmatizar, ¿no? Porque hay lugares que son barrios sociales muy humildes y realmente lo que siempre sucede es que el delincuente se escuda o se camufla dentro de esos lugares. Entonces nosotros, sabiendo que en esas situaciones siempre existe alguna actividad delictiva, tenemos que tomar ciertos recaudos cuando transitamos con los vehículos o peatonalmente cerca de algún lugar que tenga alguna posibilidad de riesgo, ¿sí? De esta manera nosotros podemos encarar ciertas medidas de seguridad y protección. Por ejemplo, en los desplazamientos con un vehículo, cuando vamos, a veces es muy común que uno va de la casa, de mi casa a la casa de Santiago y yo no sé dónde vive Santiago. Y Santiago me dice, no, yo vivo en Tigre. Bueno, fenómeno. Y yo agarro el Camino del Buen Aire por primera vez, que es una autopista que está espectacular, la verdad está muy, muy iluminada, muy mantenida y todo, pero es una autopista que realmente viven tirando y arrojando cosas en determinados lugares a los parabrisas o a los autos para que los vehículos se detengan y ahí los roban. Entonces, a eso me refiero yo, qué medidas de seguridad y protección podemos tomar o qué elementos o qué herramientas podemos tener para seguir trabajando, ¿no? Un poco saber cuáles son esas medidas. Primero, conocer las vulnerabilidades a las cuales somos susceptibles. La vulnerabilidad es algo de uno, es nuestro. O sea, si alguien vino y me robó, de alguna manera, yo tengo una opinión formada que incluso tiene un fundamento científico, ¿no? No quiere decir que sea 100% exacto, pero estadísticamente nosotros, el humano, somos lo que nos hacemos víctimas. Por diversos factores que los vamos a desarrollar ahora. Es muy importante conocer nuestras amenazas. Ahí separamos la problemática
porque ahí la amenaza yo no puedo controlar el entorno, lo que tengo alrededor mío, ¿sí? Pero sí puedo controlar las conductas que yo genero para estar en menos tiempo cercano a esas amenazas. Por ello hablamos o mencionamos siempre de implementar conductas seguras. Esto tiene un trasfondo muy importante. A veces dice, bueno, pero si uno tiene que... nosotros porque nos dedicamos al trabajo de seguridad y quizás nuestros estándares están muy elevados, entonces por ahí uno de alguna manera tiene otras herramientas o estamos generalmente saturados de información, pero es la única manera de poder estar actualizado para después compartir con ustedes este tipo de cosas. Es muy común que ustedes, si se ponen en algún momento a observar 10 minutos en la puerta de un banco, cómo sale la gente del banco, con el solo hecho de observar, van a ser capaces y van a tener las habilidades necesarias para identificar quién sale con dinero y quién no. ¿Y eso por qué? Porque justamente a través del lenguaje corporal, que es una de las materias que trabajamos en todos en nuestras actividades o tratamos de pasar transversalmente, justamente por eso. ¿Por qué? Porque la gente cuando sale, la mujer o el hombre, si lleva una cartera, un morral, lo sujeta con más fuerza de lo normal. Las personas comúnmente que retiran dinero y el caudal de dinero que llevaron y lo tienen en el bolsillo, ponen la mano en el bolsillo para tener contacto con ese dinero, simulando que lleva la mano en el bolsillo. Eso el delincuente lo ve, lo percibe, lo captura, y por eso se generan luego las salideras bancarias, ¿no? De alguna manera, este concepto tenemos que tratar de entender, o a qué llamamos seguridad, para no hacer una definición demasiado extensa. Seguridad es ausencia de riesgo. O sea, cualquier riesgo que yo tenga a mi alrededor me va a dar una sensación de seguridad. ¿Se acuerdan en algún momento una frase que fue es el día de hoy, que muy vapuleada, a un líder político del gobierno en algún momento, cuando hablaba de la sensación de seguridad, y todos le decían que había un montón de muertos y que la seguridad era una sensación? Bueno, evidentemente eso, si bien hay víctimas o hay personas que pierden la vida en esas estadísticas por la inseguridad, la seguridad es una sensación. Eso no hay duda. Nosotros podemos sentirnos más seguros en un lugar, el obelisco, por ejemplo, un día de semana, a las 2, 3 de la tarde, 9 de la mañana, sin duda va a estar lleno de algunos posibles actores vinculados a la delincuencia, pero cualquiera de nosotros que transitemos por ahí nos vamos a sentir más seguros que si es un jueves a las 3 de la mañana, cuando el entorno cambia, la luminosidad cambia, la gente cambia, las posibles personas que uno puede pedirle ayuda en un horario son distintas o no hay o van a estar inexistentes. Por eso es importante comprender eso. La sensación de seguridad es algo inherente a nosotros, que en un lugar nos vamos a sentir más seguros y en otros lugares nos vamos a sentir más inseguros. El riesgo lo podemos definir con muy pocas palabras como acto dañoso. Cualquier cosa que nos genere un daño, una rotura de una ventana, alguien que nos apunta con un arma, alguien que trata de vulnerar el techo de mi casa o cortar una reja, ¿sí? Podemos vincularlo luego como ese acto dañoso vinculado al Código Penal, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un ratito, que son los delitos contra la propiedad. Acá, en este detalle que preparamos, es muy sencillo, ¿sí? Cuando hablamos de vulnerabilidades, dijimos que son propias, es un factor interno que sucede a cada persona, a cada ser, y está basado en dos cosas: en los ejercicios de atención que uno puede hacer, o mejor dicho, nosotros planteamos que se trabaje en esto justamente para no ser víctimas. Uno de ellos es el ejercicio de atención.
Generalmente uno cuando va por la calle camina, transita, mira la vidriera y todo. La idea es que en determinados momentos, en determinadas situaciones, en determinados lugares, en determinadas acciones que nosotros tenemos que hacer, vinculemos la atención a tratar de detectar justamente esas posibles amenazas que tenemos a nuestro alrededor. Hace un rato les comentaba el origen de la seguridad en el hombre, y si yo les digo a ustedes que no cambió nada del hombre de las cavernas ahora, me van a decir que no está bien lo que estoy diciendo. Pero yo les hago una comparación. Antiguamente, o los castillos medievales estaban construidos alejados por ahí de las grandes ciudades, estaban ubicados estratégicamente muy cerca de las costas, donde había navegación a través de buques, estaban siempre construidos o emplazados en lugares donde tenían cursos de agua dulce, estaban sí o sí en lugares y posiciones elevadas, tenían bosques a su alrededor, ¿sí? Y todo eso, ¿qué significaba? Que había una pared, una muralla, un puente levadizo y toda una fortaleza donde se nutrían de caza menor en los bosques, leña para la calefacción y poder cocinar durante toda la actividad que se desarrollaba en esos castillos, ¿sí? Tenían gente que cosechaba verduras y hacían los intercambios, después tenían el agua dulce para poder abastecer al castillo y demás. Hoy por hoy lo podemos comparar con los countries, por ejemplo, o con grandes barrios privados, donde tienen toda su infraestructura dotada para tener una contención, un perímetro, ¿sí? Y promover más allá de un estatus social determinado, porque hay distintos countries que están trabajando en todos los sectores socioeconómicos, donde brindan algo que era uno de los factores que busca la gente, ¿sí? Que era algo de un diferencial, y justamente ese diferencial es la seguridad. En función de eso, entendiendo que nosotros si mejoramos nuestro ejercicio, generamos ejercicios de atención a través de una muy breve capacitación, de tratar de comprender cómo se genera la capacitación o cómo se genera o cómo puedo yo elevar los niveles de atención, es muy importante entender lo que sucede. ¿Por qué? Porque las amenazas están todo el tiempo alrededor nuestro. Están todo el tiempo, están ahí, están buscando a ver el momento y la oportunidad. Ahora lo vamos a ver en uno o dos gráficos, donde van a ver que con 2 fotos solos van a poder identificar cuál es el kit del problema, ¿verdad? Acá tenemos algo que está relacionado a la dinámica del delito, que nosotros lo podemos vincular muy rápidamente. Si vemos que ocurre un hecho delictivo, comúnmente o estadísticamente, a una persona, cuando ustedes llaman a una empresa de alarma, le van a preguntar, hoy por hoy, le van a preguntar si tuvo un robo o si lo hace por prevención. Ellos bajan una estadística y ese hecho delictivo justamente generó que el propietario de esa vivienda diga, me robaron, uy, ¿qué puedo hacer? Bueno, pongo una alarma. Bárbaro. Una vez que se analiza lo ocurrido, se toman esas medidas preventivas, se instala determinado sistema de alarma, ¿y qué pasa? La delincuencia nuevamente entra en la rutina y entra nuevamente a analizar esa vivienda. ¿Por qué? Porque sabiendo que tiene un sistema de alarma, tiene cerco perimetral, tiene más iluminación, tiene un montón de cosas y pusieron cámaras, desalienta a una modalidad delictiva que es la modalidad escruche, como se la conoce en la jerga de la seguridad, que son todos aquellos delincuentes que ingresan forzando ventanas, puertas y generando violencia sobre los perímetros o sobre los techos o formas de acceder a esa propiedad, pero sin la presencia de los moradores. Esa modalidad, o el ratero de alguna manera cuando busca el motor de la bomba en una casa quinta y demás, desalienta todo ese sistema de alarma que nosotros pusimos o todas esas medidas de seguridad, desalienta a ese rubro o sector delictivo
pero llama la atención a otro, ¿sí? Porque ahí van a estar esperando o se termina analizando el nivel de la casa, la imagen que pueda estar dando la casa, el auto en que circula o ingresan esos propietarios, con lo cual después llama a la posibilidad de lo que conocemos todo como entraderas. ¿Qué quiere decir? ¿Está mal tener cámaras o sistemas de seguridad o alarmas? No, no está mal. Lo que digo es que tenemos que saber justamente a qué delitos nosotros somos susceptibles. Eso justamente lo hacemos a través de ese pequeño análisis, ¿no? En función de esto surgen estas circunstancias. Tratamos de buscar, siempre decimos que el 100% no existe, tratamos de unir lugares seguros y momentos seguros. Si yo coordino alguna acción que se cruce del rojo al verde, en algún momento lo que estoy haciendo es bajando el estándar de seguridad. Si yo les dijera, vamos a dar, o voy a nombrar algún lugar, no por estigmatizarlo, sino por cuestiones estadísticas, La Boca es uno de los lugares que más me gusta, de hecho vamos con mi familia muy seguido, ahí por el puente, caminito y demás, pero podemos hacer un análisis muy rápido. Ese lugar, después de las 8 de la noche, es uno de los lugares muy complicados a nivel delictivo. De hecho, hay mucha estadística, incluso de homicidios en ocasión de robo a turistas, porque desconocen la zona, no saben cómo desenvolverse, y justamente pasan esas cosas. Hubo un caso de una alemana o australiana, si mal no recuerdo, que puso en el GPS, lo llevó por una calle que no era la correcta, terminó dentro de una zona muy crítica y terminó de un tiro en el pecho. Entonces, lo que tratamos nosotros en esto es buscar lugares seguros y momentos seguros. Lugar inseguro y momento inseguro lo tengo que evaluar desde otro punto de vista para saber qué medidas puedo tomar. Acá, muy rápidamente, tenemos que comprender cómo se concreta un delito, cómo es una acción delictiva, y lo dividimos en dos, los que son planificados y no planificados. El punto 3 de ambos busca el bienestar del delincuente. La recompensa debe ser apetecible y siempre, para ellos, el análisis que ejecutan cuando hacen esos trabajos, porque así lo llaman, debe valer la pena el riesgo que ellos generan, ¿no? O sea, ellos también de alguna manera están entrando en una situación de riesgo, con lo cual analizan eso. Uno de ellos es dirigido, el otro no es dirigido, el segundo tiene inteligencia previa, el otro no tiene inteligencia previa, sino que la inteligencia es instantánea. Ahora en la foto que les bajé, vamos a ver cuál es la diferencia. El planificado es muy difícil de prevenir porque se necesita una logística muy compleja y presupuesto por ende, y el no planificado es posible de prevenir, justamente si nosotros somos responsables de nuestras propias conductas y logramos trabajar con ellas. Esto es una cafetería, Café Martínez, en la zona de Caballito. Puse la placa por una cuestión de tiempo, los videos por ahí iban a ocupar gran parte del tiempo y lo dejamos para alguna posible pregunta que tengan ustedes. 7:15 de la tarde a 24 de abril del año pasado. ¿Quién se iba a imaginar que iban a entrar 5 delincuentes armados con pistolas, con un montón de cosas, para tratar de entender este robo? Bueno, este robo fue quizá planificado con mucha astucia por parte de los que lo concretaron, pero puede pasar, sí, es una zona que hierve de gente, es una zona que está totalmente, fíjense que incluso el lugar está muy concurrido. Bueno, si ustedes ven el video que está en todos los medios periodísticos, van a ver cómo actúan con una soltura y con una normalidad, con lo cual nosotros lo que tenemos que entender o comprender es algunos aspectos que ocurrieron ahí dentro. Por ejemplo, la resistencia, una señora que pelea
con uno de los delincuentes que no le quiere dar la cartera y demás. Esas son las cosas que hablamos de modificar conductas. Esto también en la zona de Martínez, pusimos también, es la primera imagen que llama el video, pero una persona que sale de un banco con un portafolio y acá vemos dos. Ahí está. Fabi. Silenciaste el micrófono. Fabi, ¿me escuchás? No están saliendo las imágenes, ¿eh? Dame un minuto, por favor, se ve que Fabián está con problemas de conexión. Ahí está. ¿Me escuchás ahí? Sí, se escucha. Ahí sí, te Ahí escuchamos. sale bien. ¿La imagen está saliendo, José? No. No. ¿Ahí sale? Sí. Bien. Entonces, a lo que hablamos nosotros con esto es que una persona que sale de una entidad bancaria y tiene una moto enfrente, ahí pegadito al cartel, debería ir con otro tipo de medidas, al menos con una situación, digamos, de más atención. ¿Por qué? Porque justamente la gente que está trabajando para delinquir observa estas cosas. La guardia baja, ¿no? Acá, si el video este no es muy fuerte, la verdad que lo único que quería más o menos graficarles es que una pareja discutiendo en la puerta de una casa, hay una persona a 2 metros del joven, ellos dos compenetrados en su discusión, el joven termina muerto, apuñalado por esta persona que está acá porque le quiso robar, ¿sí? Con lo cual hay un montón de cosas que no tienen lógica cuando uno dice, bueno, pero le sacó el cuchillo, hubo resistencia y un montón de cosas. Cuando uno tiene una persona a 2 metros de distancia y ve que saca un arma blanca, salvo que uno tenga las condiciones de defensa personal o algún tipo de defensa, si porta o opera con armas o es policía o algún mecanismo, no tiene que generar ese tipo de reacción, porque este muchacho perdió la vida justamente por eso. Entonces, realmente cuando nosotros decimos que hay que modificar conductas, una de dos, o me alejo de la gente que no conozco y me parece sospechosa, esto había sido un barrio muy solitario, con una persona que de la nada aparece y se les pone ahí al lado, con lo cual el chico, si mismo modificar esa conducta era irse caminando para el otro lado. No hablamos de hacer ninguna cosa más compleja que esa. Esto es un resumen de todos los trabajos. Acá tenemos una foto que pasó en el distrito donde yo vivo, en 3 de febrero. Tuve la suerte de entrevistarme con las víctimas, que son los mejores amigos de una familia de un amigo nuestro. Si buscan Entradera en Villa Bosch, se llama. Es un video muy fuerte, terrible, una casa, un chalet de 2 plantas, estacionan el auto en la puerta y de la esquina un auto que dobla, 5 delincuentes con escopetas, revólveres, pistolas, intentan robarlos y todo. No pudieron robarle, cuando se están yendo le ejecutan un disparo de escopeta en el vidrio con la señora dentro del auto y tuvieron la suerte que tuvo un final feliz, se salvaron porque la camioneta era blindada. Hicieron todo bien y de alguna manera tuvo un final feliz. Pero bueno, no todo el mundo tiene el recurso de andar en un vehículo blindado o tener un montón de circunstancias. De hecho, esta gente, si hubiese tomado otro tipo de actitud, observando el auto, que el auto ya de por sí era sospechoso a 30 metros de la casa, era continuar la marcha, no era parar en la casa. En función de eso, acá tenemos otro caso que fue a fines del año pasado, donde en un hotel céntrico en Puerto Madero, no voy a dar el nombre porque por una cuestión de ética, un hotel muy famoso,
para el lado de la Costanera Azul, termina un turista fallecido por una cuestión de que lo venían siguiendo de Ezeiza, del aeropuerto, perdón, donde viene con un determinado auto, un perfil demasiado demostrativo y demás. Evidentemente la inteligencia que utilizaron sobre ese caso fue instantánea. Vieron el perfil en el aeropuerto de Ezeiza, lo siguieron a ver hasta dónde llegaba y el robo lo ejecutaron en la puerta del hotel. O sea que con seguridad del hotel, pleno Puerto Madero y todo, vieron cuando hablábamos de zonas seguras, zonas inseguras, bueno, justamente eso es lo que tratamos de entender o tratamos de explicarles a la gente para que podamos trabajar con eso. En función de eso, decimos o nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo nos hacemos víctimas? Y esto tiene mucho que ver con la genética y ahora vamos a verlo por qué. Hubo una doctora en Reino Unido en la década de los 80, por 1984, estudié todo el caso, no hay mucho en internet sobre esto, pero llega a un pequeño informe que genera la señora, pide a una cárcel de Reino Unido mostrarle un video que dura 1 minuto de grabación, ¿sí? 1 minuto de grabación a todos los que estaban detenidos ahí. Eligen más de 100 personas, ponen ese video y le preguntan a todos, sin hablarse entre ellos, les iban a dar un premio, un beneficio, les preguntan dentro de ese minuto, de toda la gente que veían de ese video, que era de una calle del centro de Londres, a quién robarían o cuál persona elegirían del video. La conclusión, ¿saben cómo llega? Todos viendo el video, elegían a dedo, el 96% eligieron a la misma persona. Este estudio se basa luego en pautas de cadencia de pasos, contundencia en el paso, firmeza en el caminar, el movimiento de la cabeza, la posición de los hombros, la decisión de la dirección que toma. Todo eso está relacionado y vinculado al lenguaje corporal. O sea que el lenguaje corporal, así como transmite cosas que uno ve a alguien y lo ve muy seguro, o lo ve atento, o lo ve con aptitud, el género humano también detecta lo contrario. De hecho, el ser humano es el predador por excelencia sobre el planeta Tierra, y es así como ponemos este también es un video donde vemos con esta gráfica simplemente cómo son elegidas las víctimas en el Serengeti. En este caso, una manada de cebras. Si yo les preguntara a ustedes cómo en las manadas de las leonas o los leones, cómo atacan a estas cebras, generalmente son a las que están solas, a las que están rezagadas, a las más pequeñas, a las enfermas o a las que se alejan de la propia manada. Bueno, el ser humano opera de la misma manera en relación a la delincuencia, exactamente igual. Acá vemos, como para ir cerrando un poco, Santi, este tema, esto fue casualidad. Es a 100 metros de la comisaría de Villa Bosch y a 100 metros de un colegio donde yo llevo el año pasado, por marzo, llevaba a los nenes al colegio. Y pongo siempre en el parabrisas una GoPro y voy grabando videos que después los utilizo para estas charlas, son producción propia. Y en el video va sacando fotos, ¿no? O yo luego hago un screenshot y elijo la foto. 8 de la mañana, muy poco tránsito en esa cuadra, muy poco tránsito, auto en marcha, un auto marca Toyota, ¿sí? Y fíjense, a medida que avanzo con el vehículo, ¿qué vemos ahí? El yerno con la suegra, charlando, sin ningún problema. Yo sigo avanzando con el vehículo y la gente sigue charlando como si fuese hace 20 años Villa Bosch, hace 20 años, y realmente esa es la actitud que debemos de alguna manera tratar de sacarla de nuestras conductas diarias.
o charlamos dentro de la casa o hablamos por teléfono. Eso, si yo hubiese sido un asaltante al voleo, tenía acceso a la casa porque está la señora con la llave, o bien la puerta abierta, o tengo acceso al vehículo. Así es como funciona la mente criminal. Entonces, la idea es tratar de desestimar y de acercarle a ustedes herramientas para que estas cosas no pasen. Acá hay algo que está relacionado a los niveles de atención, que son la rutina, el estrés, la incoordinación y el cansancio, nos generan algo fisiológico que de alguna manera nosotros no podemos estar las 12 horas del día atentos a estos temas o a la problemática de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar a máximo nivel de atención cuando salgo de mi casa y me subo al auto, cuando salgo de mi casa y llego a la parada de colectivos, cuando salgo del trabajo y voy al subte. ¿Por qué? Porque son las transiciones que tenemos de un lugar seguro a otro lugar más seguro o quizás más concurrido, ¿bien? Acá vamos, esto se toma mucho en la disciplina del tiro, yo lo tomo en algo tan sencillo como es la vida diaria, la actividad de uno como humano, como ciudadano en una gran ciudad, que son los niveles de atención. El nivel de atención blanco es cuando uno no está pensando nada y va en el transporte público o está parado en un semáforo y quedé mirando un punto fijo y en realidad mi cabeza está en blanco. Bueno, ahí tenemos justamente un nivel de atención bajo, que se llama hipopropesia. Cuando empezamos a caminar, a cruzar la senda peatonal, a bajar el cordón, esquivar una persona que viene, nuestro nivel de atención empieza a trabajar y a identificar las cosas que nos llaman la atención. Pasamos automáticamente al nivel de atención módulo amarillo. Cuando de alguna manera seguimos caminando y a veces vemos caras raras, por así decirlo, o caras o rostros que no nos convencen o por ahí generamos por ahí estigmatizarlos porque llevan gorrita y se tapan la cara, pero la verdad que no nos gustan, identificamos un problema. Ahí es donde hay que tomar un curso de acción. Yo siempre digo algo, cuando uno tiene duda, no hay duda, hay que generar un cambio de acción, porque justamente esa duda es la que nos hace caer, especialmente en la calle, en la ciudad, esto se lo llama pánico escénico o miedo escénico, uno tiene miedo al ridículo. Entonces, si uno de alguna manera ve que hay algo que no le gustó, cambia de dirección, se va para otro lado, vuelve para atrás, se mete en un negocio, ve algo o llama o habla con alguien, ¿verdad? Aquí cuando nosotros estamos caminando o hay alguien en una parada del colectivo y tiene una persona cerca que quizás su apariencia o actitudes de alguna manera no le cierran, ¿sí? Cuando se pasa de naranja a rojo es cuando ya nos levantaron el arma y nos dicen dame el teléfono, dame la cartera, dame la billetera. Ahí de ese paso del naranja al rojo falló nuestra capacidad de tener un cambio en nuestra conducta y se generó algo que es el delito. Puntualmente, en el momento que nos apunten con un arma, si eso llegara a suceder, lo que hay que evitar es pasar del estado de atención rojo al negro, que esas son generalmente las reacciones que el ser humano tiene, que es de defenderse o ponerse a pelear con una persona armada. ¿Por qué? Porque no somos capaces de comprender que una persona no tiene quizás esa reacción o ese dominio de poder reducir a una persona, o como pasó con en el caso Cáceres, hace muchos años, tuve también posibilidad de entrevistarme con él cuando estaba en Fleni, se le cruzan delante del vehículo, le apuntan con un arma, un revólver calibre 38, a 20 metros, el futbolista, ¿se acuerdan? Pone reversa en su BMW y va para atrás como 50, 60 metros. Podría haber tenido otro desenlace eso si él supiera que un proyectil viaja a 400 metros por segundo y el auto a 40 kilómetros por hora. Con lo cual el proyectil siempre fue más rápido que el vehículo. Entonces ahí es donde debemos comprender los riesgos que nosotros estamos
acercándonos. Esto es lo que les contaba hace un rato. Estos son imágenes en el conurbano, pero hoy por hoy tenemos imágenes todo el tiempo de estas circunstancias. Si bien estos lugares son de narcomenudeo, lo que tenemos que tener en cuenta no son los propios mercaderes, digamos, de drogas, que son nuestras amenazas, sino los que van a comprar a esos lugares. ¿Por qué? Porque el que vende droga en un lugar que está identificado en un barrio no quiere problemas, no quiere denuncias, quiere que el negocio continúe. El problema es los que van los que van a comprar droga a esos lados, generalmente ahí es donde se genera algunas situaciones y algunas problemáticas, ¿no? Y acá, como de alguna manera, para ir culminando con esto y ver qué conductas puedo aplicar yo en forma preventiva o en forma segura, bueno, siempre la reserva en nuestros hogares y en nuestros trabajos es muy importante, sobre todo si hacemos alguna operación de venta de alguna propiedad, si hacemos la venta de un vehículo, si cobramos alguna herencia, si sacamos algún préstamo o algo. Siempre hay fuga de información, estamos exponiéndolos a un delito. Sobre todo cuando hablamos de reconocer los riesgos que hoy mencionábamos, lugares seguros, momentos seguros, lo que no tenemos que hacer es agregar una actividad insegura, ¿sí? Como mover dinero o sumas importantes de dinero sin tener algún recaudo, o al menos la reserva. Controlar nuestro entorno, es lo que decimos, salimos de casa, subimos al auto, salimos, abrimos el garage, estamos saliendo de casa, me voy a la parada del colectivo, voy al subte, estoy llegando a la oficina. Esos son los momentos críticos donde en las transiciones suceden o se cometen los actos delictivos. La distancia de seguridad es lo que hablábamos recién con el caso de este muchacho que, por estar muy próximo, recibió una puñalada, una estocada en el pericardio que terminó con su vida por robarle un teléfono. Las respuestas preventivas, siempre se habla de tener algún programa o algún plan de seguridad, como tener en nuestras casas. Nosotros lo que decimos es, si ingresa alguien, ¿tengo un plan de seguridad o tengo algo armado en mi casa? Si entra alguien, y yo quiero que se vaya lo más rápido posible. Entonces toda la familia tiene que saber dónde hay una determinada suma de dinero, cómo sacar los objetos de la casa. Hoy por hoy, los que tienen los televisores fijos en las paredes corren un riesgo de ser golpeados porque justamente están atornillados con esos sistemas que son rebatibles y demás. ¿Por qué? Porque lo más común es poner la tele apoyada arriba de un mueble y el delincuente lo que busca es eso, la Play, el televisor, la computadora, las notebooks, dinero, joyas, y se quiere ir. Entonces ahí estamos sabiendo a qué nos estamos ateniendo, ¿no? Después, bueno, esto continúa con todo lo que está relacionado a las medidas de seguridad en la oficina, en el trabajo. Mucha atención a los deliveries. Comúnmente el delivery es de a uno, no de a dos, ¿sí? Y últimamente se estuvieron viendo distintos deliveries muy conocidos, de marcas muy conocidas, que fueron, justamente eran venta de droga, estaban muy relacionados a la venta de droga, pero comúnmente si vemos dos personas en un delivery, ahí nuestras antenas deberían pararse, ¿sí? El personal doméstico, uno a veces trabaja con la gente con personal doméstico y yo trabajo algo que es muy sencillo, siempre da mucho efecto. Cualquiera que pueda, sin querer o queriendo, entregarle la llave a un delincuente, esa persona tiene la llave de nuestras casas, con lo cual pueden entrar de noche. Entonces, una de las medidas es tener una llave familiar que se cierra de adentro y no la tiene más nadie. En el automóvil, las recomendaciones que siempre comentamos, el polarizado lo más oscuro posible, por una sencilla razón que corto la información que sale al exterior. Trabajar los vehículos, lo ideal sería entrar los vehículos en reversa, porque es la única manera que yo pueda controlar todo lo que sucede a mi alrededor. Si yo entro de trompa, estoy dando la espalda
justamente a todo lo que es la calle, la vereda y el lugar donde vivo. Comúnmente dejamos la documentación y las llaves dentro del auto, con lo cual en cualquier lavadero, en cualquier restaurante o en cualquier valet parking tienen toda la información, incluido la posibilidad de hacer una copia de nuestras llaves, ¿sí? Porque accedieron al vehículo. En el ámbito social, lo que mencionamos son redes sociales y las rutinas. Ahí hay delitos que por ahí están focalizados a los adolescentes o a los más pequeños, con lo cual ahí vamos a hacer una mención aparte. Esto tiene mucho que ver, bueno, con las cocheras, los halls, los ascensores, muchísima atención en los edificios o en las torres, porque ahí en el momento que uno entra, a veces las puertas tardan en cerrarse, tienen cierrapuertas lentos, no hay personal de seguridad, cualquiera que esté dentro del hall nos puede llevar tranquilamente a nuestro domicilio o a un piso superior, ¿sí? De alguna manera, siempre mencionamos dar prioridad a la vida humana, jamás resistirse, dentro de lo posible mantener siempre la calma, jamás cambiar un lugar abierto por uno cerrado, ¿sí? Dentro de nuestras casas, si a mí me roban en la calle, jamás iría a mi casa o a la oficina en búsqueda de dinero, porque en vez de ser yo una víctima, voy a tener más víctimas, mi señora y mis 2 hijos. Con lo cual hay que tratar de buscarle el mecanismo de que no se pueda acceder a la casa, ¿no? Hay que recrear algunas respuestas, tenerlas visualizadas, grabadas, para poder trabajarlas, para ganar tiempo y que sean creíbles, ¿sí? Decirle, ¿por qué no voy a tu casa? Porque mi cuñado es gendarme y está con mi señora, están reunidos, al lado hay un juez que tiene custodia, pero esas cosas después tienen que coincidir, porque si me suben al auto y me dicen, vamos a ver si hay un juez o algo, y no ven la custodia en la puerta, voy a estar en problemas, ¿entiende? Hay que trabajar muchas cosas que desalientan ese tipo de cosas. Tener varias opciones para negociar, un teléfono, una billetera dentro del auto, porque a veces los robos que hay sobre las autopistas o colectoras son rápidos. Yo lo que quiero hacer es sacarme a la persona que tengo apuntándome al lado de la ventanilla, quiero sacármela de encima, entonces le puedo dar una billetera, incluso un teléfono que no funciona, que lo tenga en el auto, dárselo. Hasta esa situación. No tiene batería, llévatelo. No pedir nunca por favor. Ahí vamos, cuando nosotros pidamos por favor por nuestras vidas o por la de nuestros hijos, vamos a estar entrando en la intimidad de su vida o de la vida del delincuente, porque quizás vamos a estar mostrando cosas que ellos no tienen, que son afectos. Tener varias opciones para negociar, jamás hay que mirar a la vista fijamente a un delincuente, sino hay que mirar acá al pecho, por una sencilla razón, que mi mirada puede ser desafiante, ¿no? Yo no sé si sea yo el que debe negociar, o puede ser mi señora, o mi amigo, o mi socio, dependiendo de la situación que se dé en ese momento. Y ahí decimos cuando estamos en situaciones límites, ¿no? Todo esto hay que ver el entorno con que estamos hablando y el contexto. Demostrar ser sumiso, no decimos que sean sumisos. Hay que demostrar ser sumiso, pero los que tenemos que estar teniendo el control durante todo el momento, dentro de lo posible, tenemos que ser nosotros. ¿Cómo se logra eso? Facilitándole con cosas que lo que el delincuente quiere, que es dinero. Por eso, de alguna manera, hay que tener un plan, algo de dinero dentro de lo posible, guardado en un lugar, en un sobre, en un fajo, poner $100, todos billetes de $1, son ardides, son recursos, ¿sí? El delincuente se quiere ir rápido, tiene el mismo temor que tenemos nosotros, lo tienen ellos. Entonces, lo que quieren irse es rápido y no ir a la cárcel. Siempre tener un plan alternativo de seguridad. Hoy lo hablábamos con Santiago y le decía, yo voy a tener abierto el Zoom a través de mi notebook y el teléfono. ¿Por qué? Porque tengo un plan alternativo. De esa manera, Santi, voy a cerrar con algo muy, pero muy breve. Preparé un pequeño
resumen, durante el COVID y durante esta pandemia en la cuarentena aquí en nuestro país, justamente por no poder medir exactamente esas estadísticas, tenemos un aumento delictivo en las distintas, en este menú a la carta que voy a mencionar ahora, ¿no? Hubo un incremento importantísimo en lo que es violencia de género, hubo un aumento importantísimo en violencia familiar, hubo en la primer parte de la cuarentena, lo que fue marzo y abril, asaltos a comercios muy violentos y muy específicos en lugares donde se manejaba efectivo, justamente por una situación más que obvia, porque los bancos en la primera etapa todavía no estaban habilitados. Las salideras bancarias mutaron de los bancos a los cajeros automáticos cuando iban incluso a cobrar jubilaciones y las asignaciones, el dinero salía de un banelco, no de un banco. Los delitos a la propiedad, robos. En la costa atlántica hay un problema gravísimo porque los dueños de las casas quieren ir a ver sus casas en toda la costa atlántica y los municipios están cerrados, o sea, la gente no puede ir, no puede ingresar por el tema de la pandemia y está habiendo desmanes en ese sentido, ¿no? Después tenemos robos y homicidios, diferenciando lo que mencionábamos hace un rato, los delitos contra la propiedad y los delitos contra las personas. Creo que llegó entre un 300 y un 400% el incremento de fraudes por internet. Bancos que no eran bancos, llamados de un banco para cobrar, capturar contraseñas, todo ese tipo de cosas, o fraudes o compras, se disparó de una manera terrible. Llegaba un mail que decía su cuenta de Mercado Pago o Mercado Libre ha sido bloqueada, verifique los datos. Y ese era un phishing que de alguna manera pedía que nosotros carguemos todo y en realidad estamos respondiendo un mail con los datos de nuestra tarjeta, la clave de seguridad, la fecha de vencimiento para que después ejerzan algún tipo de fraude. El grooming, o lo que comentábamos recién, Santiago, el grooming o ciberacoso, ¿sí? También tuvo un incremento importante, especialmente en una franja de los chicos más chicos. Secuestros virtuales fue algo que realmente a nosotros nos pasó acá en el barrio, a 3 familias en una misma noche, en horarios de la madrugada. Los robos a la propiedad, dijimos también que se dio una particularidad. Ese famoso escruche que rompen las ventanas, rompen las rejas y se meten en las casas, generalmente es sin los moradores. Si nosotros entendemos que estamos en una pandemia, es casi imposible pretender que no hayan los moradores. Por eso el caso del jubilado y otros casos más que por ahí no salieron en las noticias, pero fueron muchísimos porque por una sencilla razón, la gente está encerrada en la casa, obviamente por una medida de una cuarentena. Así que bueno, eso es un poquito el menú a la carta. Tratamos de poner, Santiago, dentro del tiempo que teníamos, y no sé si por ahí nos extendimos un poquito, pero tratamos de por lo menos dar un pantallazo de lo que nosotros podemos comentar para trabajar en estos temas. Muy bien, Fabián. No importa si nos extendimos o no, porque la verdad que no solo fue interesante, sino de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias. Ahora, no, gracias a vos, por favor. Te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla. A ver si tengo yo la posibilidad. Ahí está, muy bien. Sí, ahí estamos. Les voy a pedir a todos que prendan sus cámaras y si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Así comenzamos un intercambio. Sé que este es un tema importante y que nos preocupa a muchos. Así que estamos abiertos a las preguntas. Ana.
muchísimas gracias por la exposición, resultó muy clara, así que estoy muy agradecida. Usted estuvo señalando la importancia del lenguaje analógico o lenguaje corporal. ¿Hay algún otro factor más o simplemente centra la atención en la parte del lenguaje corporal? No, sin duda, ahí yo escucho muy bajito, pero interpreté lo que la señora mencionaba. No, sin dudas el lenguaje corporal es uno de la lectura que toma el delincuente o el victimario, en este caso, cuando hace el proceso de selección de víctimas. Sin dudas, no solo cómo camina, y un montón de cosas más, dependiendo del delito que concreten o que pretendan cometer, no solamente eso lleva a la concreción del delito, sino saber si la recompensa que está buscando es apetecible, si vale la pena asumir ese riesgo, si la persona realmente mide 2 metros y tengo otro de 1,60 m y los dos salen del banco con dinero, los dos están en un auto importante, sin duda voy a elegir el de uno, como me pongo en los pies de victimario, voy a elegir el que menos riesgo genere esa situación, ¿verdad? El lenguaje corporal, hoy por hoy, es una de las herramientas del futuro. Nosotros empezamos a trabajar muchísimo del año 2008, que empecé a involucrarme con todas estas cosas relacionadas al lenguaje corporal. Lo hablé con un oficial de Air Marshal de TACA, de una empresa aérea, donde él nos comentaba que es una herramienta para poder detectar situaciones anómalas en los aeropuertos. De hecho, hoy la Gendarmería Nacional Argentina nuestra trabaja mucho cuando suben en los micros y demás, y uno tiene la capacidad de leer el cuerpo. El cuerpo nuestro, el 97%, está emitiendo señales. Esas señales, aquellos que sabemos. Yo, por ejemplo, ahora tratando de ver a través de una cámara, que es algo muy frío, es distante, y hay un entorno que no es próximo, ¿sí? Yo teniéndolos a ustedes dentro de una sala o un lugar o una conferencia, puedo saber quién está aburrido, quién está interesado, a quién le interesó un tema más que el otro, quién realmente quizás está cerrado al tema por un montón de cosas, que el cuerpo son las que nos llevan a tomar esa lectura. Cruzarse de brazos, tirarse para atrás, taparse la boca. Hay alguien, cuando nosotros, por ejemplo, ponemos las manos así, es alguien que quiere decir algo y está esperando el momento que quiere compartir. Entonces, todas esas cosas a nosotros como instructores también o formadores de custodias es una herramienta que la empezamos a trabajar y muy seriamente porque nos da justamente la alerta temprana. En la calle esto, la verdad que cualquiera que pueda trabajar o utilizar esta herramienta es una herramienta muy buena para lo cotidiano, ¿verdad? Muy bien. Preguntas, Néstor. A ver si te hace el micrófono ahí ya. Ahí está. ¿Qué Ahí tal? estás. Así como hay un lenguaje corporal para uno defenderse, ¿no? También habría para identificar a los ladrones, para saber quién me está observando, quién está queriendo hacer algo. Justamente tengo acá un asistente que me mandó algo, Paul Ekman. Paul Ekman es el padre y el creador del lenguaje corporal. Vos me decís, primero no se puede hacer magia con algo, lo que vamos a tener son herramientas muy pero muy importantes para detectar a posibles personas que quieran tratar de cometer un ilícito. Esto yo lo voy a tratar, Santi, lo voy a resumir en 5 minutos, pero un curso de esta magnitud lleva hasta 2 días de trabajo para darle seriedad al tema, porque requiere que la persona reciba muchísima información, no solo información que uno la debe recordar, sino comprender cada una de esas situaciones.
El lenguaje corporal tiene que ver dos cosas. Primero, la actitud que yo estoy observando de una persona en la calle, y después tiene que ver el contexto. Si yo a ustedes, vamos a hacer un ejercicio acá en vivo que va a ser más fácil de ejecutarlo que tratando de hacer todo una explicación muy breve que algo que es muy extenso. Paul Ekman fue el que de alguna manera desarrolla esto, lo empieza a utilizar en el servicio, en el FBI, en el servicio secreto, en la CIA, en los Estados Unidos, donde empiezan a formar a los agentes que tienen que tratar de detectar justamente estas situaciones, los espías sobre todo, o los agentes encubiertos, que tienen que mentir sobre su condición. En función de eso, todos que en algún momento creo que vieron la serie Lie to Me, ¿la vieron? Bueno, esa serie, Paul Ekman fue asesor de los directores de esa serie. De hecho, fue uno del que participó activamente en el tratado de lo que las personas decían. Si yo les digo a ustedes, alguno necesito que puede fallar igual, decía Toussaint, ¿no? Yo les voy a dar un perfil y ustedes me van a decir ese perfil con qué corresponde con lo que yo digo. Sandalias de cuero. Un hombre, un masculino de 1,65 m, 1,70 m. Sandalias de cuero. Jeans. Túnica. Tiene una soga atada en la cintura, tiene un turbante, tiene barba muy tupida de muchos años, ¿sí? Tiene las manos no las tiene muy cuidadas, lleva una mochila y tiene anteojos redonditos tipo estilo John Lennon, ¿no? Rápidamente, o en una palabra defínanme esa persona, ese estereotipo. Acuérdense, está en un aeropuerto, tiene una mochila, tiene la túnica, está de blanco y de alguna manera está en una zona cercana a un aeropuerto. Ahí están poniendo indio, musulmán, terrorista, Bin Laden. Si yo lo digo o lo planteamos, estaba transpirando porque a veces falla. Para nosotros los occidentales puede ser todo eso. Para una persona que está en la India, el raro seríamos nosotros vestidos con saco, con la cultura occidental, ¿se entiende? Por eso es muy importante que ustedes empiecen a interpretar la actividad que está haciendo esa persona con su vestimenta, su forma de ser, sus hábitos, a lo cual nosotros llamamos contexto, Néstor. Les voy a contar un caso muy breve, el caso Das Neves Contreras, creo que si mi memoria no falla, lo trabajamos en la facultad por el 2004. En Reino Unido, después de Atocha, después de las Torres Gemelas, después de Atocha y el 11M, Scotland Yard portaban, la policía de Reino Unido no utiliza armas. En ese caso estaban dotados con MP5, sus fusiles. Hubo una situación rara en uno de los subtes, había un chico con similares características, moreno, piel oscura, pelo largo, una mochila, campera de abrigo, en una época que en Londres no hacía tanto frío, un jean y unas vestimentas muy similares a lo que estábamos diciendo. Los policías de Scotland Yard, cuando lo ven, empiezan a caminar como para ir a hacerle alguna pregunta y el chico se dio a la fuga. Bueno, ese chico terminó fusilado por la policía por una presunción de terrorista. Y en realidad el chico tenía la visa vencida, era brasilero. Después hubo todo un problema diplomático y demás, que bueno, compensaron a la familia y todo, pero bueno, le dieron la voz de alto, se fue, se escapó, se resistió. Y fíjense, el lenguaje corporal tuvo una correcta lectura. La persona de hecho lo veían porque estaba abrigado en una época del año, porque era brasilero, tenía frío. Nosotros cuando vamos a lugares mucho más fríos, que estamos en climas cálidos, justamente había toda una secuencia que de alguna manera salió bien por una parte, pero el chico no contempló que las leyes allá son distintas, ¿no? Así que bueno.
Muy bien. ¿Otra pregunta? Si quieren levantar la mano. Están todos tímidos. No, recién Eduardo creo que había levantado la mano, pero puede ser. Ah, Ana, de vuelta. Eduardo no lo encuentro yo. Usted lo que está señalando, Ana, ahí estás. perdón, Ahí Alejandra. no sé si me pueden escuchar. Después sale. ¿No? Usted señala la instancia de los estereotipos en el caso del lenguaje corporal. Lo que pasa es que son estereotipos como muy rigidizados, o sea, muy marcados. No, estos son dos casos que se dieron. Hay casos que Yo son... lo entiendo. La pregunta que le quiero hacer, si muchas veces puede, usando un lenguaje un poco más corriente, si pueden estar camuflados, porque en el caso de los el estereotipos delincuente, mire, esto lo que usted dice es correcto. Lleva mucho tiempo explicarlo y comprender el proceso. Cuando nosotros damos capacitaciones a los custodios de transportes de valores, lo primero que se le hace es identificar las amenazas posibles en un entorno muy cercano. Por eso a todos nosotros debería interesarnos cuáles son las distancias de seguridad. Cuando hay zonas que son totalmente transitadas, como lo puede ser Ramos Mejía, Caballito, la calle Florida, Avenida Córdoba, el microcentro, y hay un portavalores bajando de un blindado, tiene gente permanentemente y por todos lados, ¿verdad? Cuando suceden generalmente los robos o las salideras en los bancos, hay algo que es muy sencillo identificar, que es el merodeo. El merodeo es una persona, ustedes observen, se van a llevar hoy un ejercicio para hacer en su casa. Cuando ustedes estén parados en algún lugar y puedan tener 5, 10, 15 minutos, empiecen a ver, mejor dicho, a observar las conductas de las personas. Si yo ahora me tuviese que ir al auto, todas mis trayectorias son rectilíneas, todas. De acá, esquivo la pared, voy a la puerta, es una recta. De la puerta de mi casa a donde esté el auto, una recta, generalmente diagonales. ¿Por qué? Porque el hombre busca el camino más corto, entonces busca una diagonal. En esas circunstancias, una persona que esté por cometer un ilícito cercano a un banco, digo un banco porque por ahí son los que el compás de espera es un poco mayor, ustedes van a ver fuera del banco una actitud y dentro del banco otro. Pongo este ejemplo como puede ser otro. Fuera del banco van a ver algo que se llama merodeo. Es una persona que no tiene una finalidad dentro de un contexto definido. O sea, la persona está haciendo tiempo. O se queda quieto fumando y los movimientos de la cabeza van a ser a los lugares donde él tiene justamente bajo observación. Si se tiene que mover para no llamar la atención porque está demasiado fijo o quieto en una posición cercana al banco, va a ir de una punta al banco, si el banco estuviese en una esquina, va a ir hasta la vuelta y va a volver, va a ir y volver. Si el banco está a mitad de cuadra, va a ir de la mitad de la cuadra para el lado de la esquina o para el otro lado. Pero siempre la forma de caminar de ese delincuente no va a ser recta, va a ser en ochos, óvalos o círculos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en compás de espera. No está yendo directo a un negocio, yendo directo a un lugar. Ese es uno entre un montón de elementos que yo tengo para poner dentro de lo que es la identificación a través del lenguaje corporal. Es uno. Después tengo que ver si tiene las manos en los bolsillos, si está observando para dentro del barco, si tiene una mochila, si habló con alguien más en la parada del colectivo, y lo que tengo que preguntarme es qué está haciendo esa persona. Cuando uno a veces dice, tengo una persona sospechosa, no siempre porque usan gorrita y usan la capucha y la ropa que usan ahora los raperos, sea una persona sospechosa. Lo que tengo que identificar es la actitud
y qué está haciendo, o qué presumo yo que está haciendo esa persona. Entonces, si pasó 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, 20 minutos, evidentemente hay algo que no cierra. Yo les cuento un caso hace un año aproximadamente, íbamos con un agente de una custodia, salían de una inmobiliaria en la zona de Pilar de hacer una operación. Yo era un amigo, ¿no? Salgo del lugar, miro 10 minutos antes que se iban a ir con cierto dinero, un $10.000, ¿no? No era tanto dinero, pero era dinero. Miro, hago un primer chequeo y miro a mi derecha, a 80 metros, una persona, campera roja con una mochila, esperando en el medio de la nada, a nadie, en un lugar, en la colectora, cerca del Sheraton, en una inmobiliaria. Lo miré, identifiqué que cuando saliera había alguien ahí, porque no había más gente, había un montón de autos, pero ahí había esa sola persona. Cuando estamos por salir, salgo adelante, empiezan a subirse a los autos las personas que estaban ahí involucradas, miro y esa persona tuvo algo que me llamó poderosamente la atención. Agarró el teléfono. Cuando agarra el teléfono, mi conducta fue decirle, súbanse a los coches, váyanse, y fui directo a él. Se quedó congelada. Hablaba, tartamudeaba, no tenía una conducta. Se dio cuenta que lo detecté, me le quedé al lado. Cuando hice un llamado por teléfono, me di vuelta y ya se había ido para un costado. ¿Eso por qué? Porque yo percibí que no tenía nada que hacer y ya estaba desde antes. Si hubiese sido un albañil, un pintor, tendría una mochila, tendría un bolso, tenía una pala, la lata de pintura, el bolso con la raqueta, algo, pero esa persona ahí estaba por algo. Para mí no lo pude corroborar, ni la intención era seguir o llamar a la policía, pero yo no tengo dudas que cuando me acerqué y lo encaré, se congeló como diciendo piedra libre. Entonces, esa es una, Ana, para que sepa, entre un montón de cositas que tenemos que observar. Los microgestos, la actitud, el lenguaje. Cuando uno miente, por ejemplo, si yo le hubiese hablado y le pediría una respuesta, el timbre de nuestras voces cambia. El timbre de voz, al estar nervioso, cambia. ¿Por qué? Las cuerdas vocales se ponen tensas, cambia la voz, se baja el nivel de voz, se agudiza la voz en algunos casos y se pone más ronca en otros. Si yo la persona la tengo sentada y le empiezo a hacer preguntas para saber si me mintió, ya puede ser desde mi hijo o puede ser de un empleado que rompió algo y simplemente no es un interrogatorio. Le estoy preguntando algo, puedo saber si me miente. La mirada de él, por el proceso que tiene nuestro cerebro, va a ir de arriba a la izquierda, recordando si hizo algo. Si va de arriba a la derecha, en realidad está creando una respuesta, con lo cual me voy a dar cuenta automáticamente que me está mintiendo. Más allá de eso, se va a sonrojar, le va a cambiar el color, los cachetes, las orejas. Cuando uno está en una posición incómoda, se llama el síndrome de las hormigas. Se empieza a poner inquieto, empieza a tener esta conducta en el asiento, a moverse para todos lados. Se va a tocar la nariz y se va a rascar el cuero cabelludo. La persona que miente y ustedes la tengan enfrente, todo eso que le estoy diciendo va a pasar. ¿Saben por qué? Porque la sangre a la altura del cuero cabelludo empieza a hervir, levanta una temperatura, por eso se ponen los cachetes y las orejas coloradas enseguida. El cuero cabelludo, la sangre empieza a pasar tan rápido que genera comezón. Pero bueno, esto hay que estudiarlo, hay que leerlo y después hay que ejercitarlo. ¿Sí? Después les puedo pasar, Santiago, algunos links que están muy buenos. Siempre busquen la fuente, donde, esto es de History Channel, todo un estudio, donde observan el lenguaje corporal de los líderes. Por ejemplo, a una de las actrices le habían preguntado, el caso de Bill Clinton, cuando le pregunta si había tenido relaciones sexuales con sus secretarias, él dijo no. Dejó la cabeza quieta y dijo no para afuera, y la gente que realmente quiere decir no, lo dice con la boca y mueve la cabeza, lo refuerza. Entonces hay un montón de cosas que evidentemente en una hora no lo podemos
no lo podemos hacer. Y bueno, nada, estamos a disposición de las cosas que puedan preguntar. Muy bien. Pablo, ¿dónde estás? No te encuentro. Eduardo, perdón. Eduardo, ¿vos querías hacer una pregunta? A ver. Tiene problema con el micrófono, leo los labios, creo. Escribile en el chat, Eduardo, Te trato de mutear y no puedo. que la pueda, a ver, no sé si estás controlando el chat, por ahí se... Sí, acá lo veo. Mientras tanto, Ale, eras otra que tenías una pregunta. Y si no tenías, te acabo de liberar el micrófono. Ale. Y basta, lo cambiaste de modo. Ahí, Eduardo, ahí se... Para Ale, que ahí... Eduardo, bueno, y Eduardo se cerró el micrófono. Eduardo, ahí se te activó el micrófono. No. A ver, un segundito. Eduardo, a ver si liberas de vuelta el micrófono. Hay que amigarse con la tecnología, me parece. Sí. No. Tiene un problema técnico, pero recién anduvo, Edu. No, estoy bloqueado por el host. No estoy bloqueado. No, ahí estás. Ahí estás. Hola, Ahí ¿qué estás tal? hablando. Bueno, ahora sí, ahora estoy liberado. Bueno, primero, Fabián, te conozco hace mucho tiempo, pero de esta faz profesional, felicitarte, porque la verdad que la exposición es muy clara, muy realista y muy contemporánea con lo que estamos viviendo todos, y creo que no nos escapamos ninguno. Si te comprometo, no lo contestes. ¿Cómo ves vos la realidad actual? Obviamente hay una parte que la explicaste con respecto al COVID, las salideras bancarias y todas esas cosas, y lo otro es cómo ves hoy la realidad de lo que es la liberación de presos, la cantidad de delincuentes, el tema de que en realidad no se los pueda atrapar y meter adentro de una cárcel. Bueno, ahí hay temas que son álgidos porque no son tampoco como para responderlo tan fácilmente porque encuadran todo un tema, por ahí José María, luego por ahí le cedemos la palabra, pero hay un tema que es a nivel Estado, ¿no? O a nivel administraciones gubernamentales, que son temas complicados. Yo voy a hacer referido a lo que es el tema seguridad, simplemente una comparación para no entrar en terrenos porque donde tenemos un tema con la justicia que libera 3.800, José, corregime, o 3.800, 4.200 presos. Sí, casi 4.000. Casi 4.000 detenidos. Y tenemos la escuela Juan Bucetich sin cadetes que egresen este año, la cuenta nos van a ganar por supremacía numérica. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Acá evidentemente, si el Estado, que es el que debe asegurarnos un estándar de seguridad óptimo, y la verdad que hay huecos importantes en todos los aspectos. A nivel sanitario vimos que tuvimos una situación compleja, por eso se extremaron las medidas de guardar a la gente en vez de por ahí quizás tomar algunas alternativas. Me animo, Santi, a mencionar algo dentro de un espacio político porque tiene mucho que ver con decisiones políticas. O sea, si no hay avances por un lado, tiene que haber avances por otro, pero pareciera que a veces hay retrocesos. Entonces, si yo digo, puedo liberar presos con condenas que tienen prontuarios, tipos que violaron, que robaron, hay uno que estuvo preso por homicidio, que salió y volvió a cometer un homicidio. La verdad, eso no tiene una lógica, yo no le encuentro una lógica. Ahora sí, tengo una escuela de policía cerrada, que son las herramientas que tiene el Estado para poder mitigar
esta problemática, evidentemente hay un problema. ¿Cómo se resuelve? No sé, no es fácil. Lo que digo es, si el Estado no puede, o uno observa que no puede garantizarme todas las medidas de seguridad para que mi familia y yo estemos bien, yo voy a adoptar las medidas que considere o crea necesario para generar un concepto de autoprotección. Evidentemente, una de las medidas no es ni armarse, ni salir. Nosotros por ahí por nuestra actividad portamos armas y demás, pero hay gente que no lo hace o hay gente que no quiere. Entonces me dice, bueno, no, pero yo vengo a la noche a la 1 de la mañana y tengo que guardar el auto lo dejo afuera, no lo guardo a la 1 de la mañana. Lo dejo afuera, le pongo la alarma, tengo un buen seguro y entro rápido a mi casa. Ahí lo que hice es achiqué la brecha de exposición en la calle para que uno que estén rondando en moto vengan y vulneren, no solo la seguridad de mi familia, empezando por el auto y terminando dentro de mi casa. Pero el panorama no es bueno. Yo no lo veo bueno por estándares que tenemos por ahí en borrador o por una medición. Nosotros hacemos encuestas en un laboratorio propio con la medición y con la sensación de esa sensación de inseguridad, y de hecho la Universidad Guido Di Tella, que es una universidad altamente reconocida, hizo un estudio donde aumentó el 4% los delitos durante la pandemia, que ya venían con un 14,7%, están en un 18,7%, o sea que hubo un incremento general del 4%. Ahora, ese 4% no es lo mismo si es el robo de automotor, que de hecho bajó muchísimo. ¿Por qué? Porque los autos no circulaban. Los ladrones estaban en su casa contenidos porque no tenían permiso de circulación. Ahora, a medida en el medio de esta transición que la gente empieza a salir y ya la policía no controla tanto, fíjense cómo los picos de delitos han aumentado. Los últimos 15, 20 días que vemos todo un montón de situaciones. Y digo yo, cuando uno habla de los medios, y todos dicen, o a veces se menciona, no, porque los medios amplifican las cosas, yo lo único que hago, veo qué noticia, homicidio en ocasión de robo, ya está, después lo que dicen, cómo fue, no sé, pero todos los días hay homicidio, muerte, asalto, mató de un tiro, lo arrebataron, una señora ahora embarazada, otro caso píparo más. Entonces la verdad la molieron a golpes para robarla. Entonces todas esas cosas resumidamente terminan que fue una persona que tenía que estar detenida. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo avanzar, ¿no? Bien. Le doy la palabra a Alejandra y después Modesto Míguez quería hacer un aporte. ¿Vale? Ahí está. Sí. Sí. Buenas noches. Una pregunta, a mí me gusta mucho ver en los programas aeropuertos o frontera América, Brasil, Colombia o Estados Unidos, España y fronteras calientes entre México y Estados Unidos. Y veo que hay muy buenos perfiladores y que detienen a la gente heridos o que tienen pedidos de captura, etc. En las fronteras nuestras, ¿hay buenos perfiladores? Porque yo veo que la gente entra y sale y probablemente no se las controle lo suficiente. ¿Existen los perfiladores en nuestras fronteras? Te voy a dar una respuesta real y que no tiene ninguna intención de llevar el tema a lo político. Cuando a la gendarmería, a la prefectura, el ámbito, ¿no? Acá tenemos un amigo de Uruguay, está por ahí Leo, cada vez que me toca ir a Uruguay, uno observa tanto de una aduana como de otro, de migraciones y de otra, la autoridad de aplicación o prefectura, los perfiladores son muy buenos. Gendarmería la PCA tiene un sistema también muy bueno,
Lo que digo es, el foco no pasa solo lo que pasa por los ojos de esos perfiladores. Hace poquito, 2 días, 3 días, corríjanme si no me equivoco, había cientos de personas, miles de personas cruzando de Bolivia para acá cuando bajó el río, y ahí no había ningún perfilador. Tuvieron que llamar a los grupos de operaciones de Gendarmería y el grupo Alacrán, porque la gente venía para acá. En este caso tuvimos suerte porque la verdad era gente que venía a cobrar alrededor de 3.000, 4.000 planes que hay de asignaciones y de cosas que están vinculadas a los pagos de asignaciones familiares, el IFE y todas estas cosas de los famosos subsidios, con lo cual el fin era claro, venían a cobrar, cruzaban y se iban. ¿Por qué se generó un conflicto y no lo hicieron por la frontera? Porque no tenían permiso. No se puede. Yo quiero ir a Uruguay, que tengo un trabajo pendiente acá con Leonardo, que es un amigo, y no puedo ir porque es todo un proceso el tema de cruzar una frontera. Podría ir en auto o podría ir en buquebús, pero tengo que quedar almacenado 14 días allá y cuando vuelvo 14 días acá. Entonces esperamos un poco. Ahora, esta gente, ¿por qué decide ese camino totalmente irregular o ilegal, por así decirlo? Porque está violando una ley de inmigración, una ley de aduana y un montón de cosas más. Lo hacen porque justamente no hay controles. Entonces, al no haber controles en una frontera, imaginémonos que esos eran planes sociales. Ahora, imaginémonos otros rubros, ¿no? Lo que hablamos, drogas, armamentos, trata de blanca, ni hablar, tuve la suerte o la posibilidad de trabajar en algunas circunstancias y analizar cómo pasan los autos de alta gama a Bolivia y a Paraguay. Y uno dice, ¿y cómo es? Y es muy sencillo, roban la camioneta. Yo hice un viaje a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, tardé 29 horas y media sin parar. Fuimos un equipo, 3 instructores, en 29 horas y media llegué a Santa Cruz de la Sierra, 3.000 y pico de kilómetros. Ahora, la delincuencia hace lo mismo, pero ¿saben por qué? Porque cuando roban un auto, aparecen las listas de pedido de captura días, semanas, incluso meses después. Entonces no hay un sistema perfectible que diga, a ver, sí existe en Capital Federal, por ejemplo, y en lugares donde están determinados por el sistema en la Ciudad de Buenos Aires, de los sistemas de lectores de patente. Todos los vehículos que están vinculados a una situación, la lectura de rostros, identificación facial, controles biométricos. De hecho, el primer día que lo instalaron, hubo como 2 o 3 detenidos porque identificaron que estaban prófugos de la justicia. Acá sería muy sencillo, tratar de trabajar eso con todos los vehículos que pasan a Salta y a Bolivia. Todos los vehículos que se roban acá en zona norte, en Capital Federal, y cruzan a Bolivia, chau, ya está, no, nadie más los busca. ¿Por qué? Porque ya están en un mercado que ni siquiera es imposible después traerlo, ¿no? Muy bien. Antes de darle la palabra a Modesto, paso a avisos parroquiales. Y lo que acabas de comentar también me recuerda hace unos años que le robaron la camioneta a un familiar mío y los llamaron para avisarle que estaba en Uruguay. En definitiva, lo querían usar de mula. Tenían dentro de los asientos droga para que la pudiese traer de vuelta sin saber que lo estaba haciendo. Santi, me hiciste acordar de algo muy breve. Decime. Cuando crucen la frontera, especialmente a Bolivia o a parte de Paraguay, si van a la triple frontera o indican ustedes que van a Foz de Iguazú, por ejemplo, hay que tener, si lo hacen en vehículo, no pierdan jamás de vista el vehículo, porque es lo que dijo Santi. El problema es que nos usan de mula sin saberlo. Nos meten debajo del auto 1, 2, 3, 4 panes de cocaína, los meten con precinto y uno cruza la frontera
¿Y por qué hacen eso? Por lo que preguntaban recién, por los perfiladores. Cuando empiezan a hacer preguntas, ¿por qué viaja? ¿A dónde va? ¿A quién ve a ver? ¿Y dónde vive? ¿Y qué va a hacer acá? ¿Y qué va? La gente se pone nerviosa. Ahora, si el delincuente se lo pone a otro, ¿qué respuesta le va a dar? La realidad, no miente. Es por eso. Era eso, me acordé, Santi. Gracias. Sí. No, por favor. Bueno, les comento que el jueves que viene, jueves 27, vamos a hablar de adicciones con José Luis Bichara, que el martes próximo en la Escuela de Gobierno, para quienes ya nos conocen, los martes hablamos de política con referentes, y vamos a estar con Miguel Lifchitz, ex gobernador de Santa Fe. Y hoy a las 22 en canal22web.com va a estar Eugenio Casieles, que es el director del Instituto Ideas, con un programa que habla sobre temas sociales. Ahora sí, Modesto, te libero el micrófono y luego creo que José también quería hablar. Bien. Modesto, puedes liberar el micrófono ya. Bien, bueno, muchas gracias. Felicitaciones por la didáctica a Fabián. Y dos frases. Decía modificar conductas y decía conocer la realidad. Y tal vez, dado que el tema está convocado por ideas, mi pregunta sería si no deberíamos modificar la conducta como sociedad, como grupo de personas, si no tendríamos que analizar las causas, cómo fueron sucediendo las situaciones para llegar a donde estamos. Y a modo de ejemplo les digo, el fondo de pantalla de mi Zoom es el frente de mi casa, acá en Caballito. Hace más de 60 años que nací y vivo en esta ciudad. Y recuerdo, 35, 40 años atrás, que había mayor sensación de seguridad. O la inversa, menos sensación de inseguridad, ¿no? También, mirando estadísticas, hace 35 años estaba la Policía Federal con 4.000 hombres y se sentía más seguridad que ahora, mientras que ahora la Policía de la ciudad tiene 26.000 hombres. Entonces, decía Einstein que pensar que con los mismos métodos obtendremos resultados diferentes es erróneo. Y comentaba recién Fabián que en la escuela de cadetes Juan Bucetich no sale ningún egresado este año, mientras hay 4.000 presos liberados más. Entonces, si no tendríamos que repensar en cambiar las causas, en hacer algo como sociedad, modificar las conductas como sociedad para analizar las causas y empezar a producir los cambios de raíz que modifican los efectos y cambiar la situación o el ejercicio de ser bomberos por el de evitar que se produzcan incendios y no contemplar cómo deberíamos usar autos blindados o seguir incrementando cantidad de policías o los mismos métodos que se vienen aplicando hace 40 años para estar peor si no tendríamos que resolver los problemas de raíz y si no tendríamos que aceptar los problemas o reconocerlos para poder empezar a arreglarlos. En vez, vuelvo a decir, en vez de tratar de ser buenos bomberos, acostumbrarnos a vivir con autos blindados o una parafernalia de medidas de protección, en lugar de como sociedad resolver las causas. Y si quieren, le digo cuáles creo que son, en 2 palabras, las causas. Nada más que eso. Increíble, Modesto, la verdad que hiciste un resumen de algo que es cierto. Yo hice un trabajo sobre la seguridad urbana hace muchos años. Vos que sos de Caballito lo vas a ver mañana cuando salgas a la calle, cómo se vio modificada la arquitectura y el diseño urbano de todos nuestros barrios. Porque antes las casas tenían un pilarcito, después le agregaron un pedacito de reja, ahora tienen 2,10 metros de rejas, tienen cerco israelí, tienen cerco eléctrico arriba,
luces que se prenden y que se apagan y cámaras. Entonces todo eso se ve modificado justamente por esto que Modesto, me encantó el resumen, la verdad que increíble. Y lo que decían recién en el chat, que la Policía Federal y la Policía de la Ciudad mantienen estadísticas distintas, sí, es correcto, porque uno es una fuerza federal, ahora deberían quedar de alguna manera unificadas por lo que es la gestión de la Policía de la Ciudad, porque queda separado el tipo de delitos, ¿no? Los delitos federales que incumben a la Policía Federal. Pero bueno, yo creo que hay que hacer, no creo que sea fácil, Modesto, trato de ser positivo, pero mientras tanto tengamos o esperemos o recibamos esas medidas que deberían ser del Estado, como dijimos que empezó la charla, o de las administraciones o las gestiones de gobierno, en el mientras tanto muere gente. Entonces, si evidentemente todos, a mí me encantaría andar con un auto blindado, hoy no lo tengo. Quisiera tener mayor seguridad, bueno, trato de ver cómo hago. Mi hijo cuando sale con los amigos, lo voy a buscar, trato de ver eso de no guardar el auto. Si no empezamos por nosotros, evidentemente es un tema muy delicado, pero muy bueno el resumen, Modesto, ¿eh? Bueno, Muy bien, José María, querías hablar. No, bueno, a ver, básicamente nosotros como sociedad tenemos que replantearnos algunas cosas. Evidentemente, la justicia es una. No, el sistema judicial que hoy tenemos no está a la altura de las circunstancias, nuestros magistrados tampoco. Es muy difícil cuando vemos casos, por ejemplo, sin ir más lejos, el jubilado de Quilmes, ¿no? Donde la gente termina teniendo que estar en un lugar que la pone la sociedad, ¿no? Que es el de llegar al extremo de tener que quizá quitar una vida en pos de garantizar la propia. Y fíjense este detalle nada más, ¿no? Cómo la gente se ha conmocionado frente a la muerte quizá de un delincuente y cómo hemos naturalizado la muerte de mucha gente a manos de delincuentes. O sea, vemos una repercusión muy grande respecto de cuando hay un acto como el del jubilado de Quilmes, y sin embargo, todos los días, si los contáramos, son muchísimos más los actos producidos por la delincuencia, pero ya los tenemos internalizados. Y ahí es donde estamos fallando como sociedad. Hemos permitido que la delincuencia avance, no hemos hecho los reclamos como sociedad que nos competen. Muchas veces la gente también tiene el tema de que no tiene hábitos, que es lo que hablamos siempre con Fabián, en materia de seguridad, que hagan, porque el 90% de los casos de inseguridad podemos encontrar que falta de prevención de uno hacia afuera. O sea, somos nosotros los que tenemos que achicar las probabilidades. Hoy, como en la circunstancia en la que vivimos, ¿no? Si viviéramos en Suiza, quizá tendríamos otra forma de vida. Pero acá en Argentina, lamentablemente, la seguridad parte de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que estar viendo dónde vamos, en qué horarios, cómo nos desplazamos. O sea, haciendo una tarea extra que la que hace cualquier ciudadano quizás en otro lugar del mundo. Entonces, empecemos por nosotros, porque la única manera de poder modificar algo a futuro es que sigamos estando. O sea, no vamos a encontrar soluciones, no esperemos soluciones mágicas, ¿sí?
Y cuando, fíjense, sin ir más lejos del detalle que hablábamos hace un ratito con los presos liberados, ¿no? O sea, por un lado nos dicen que nos quedemos guardados en las casas, pero por el otro lado liberan delincuentes. O sea, hay una incongruencia. Pero lamentablemente, bueno, nosotros hoy tenemos que, justamente, como decía Modesto, fíjense como con muchísimo más policía, muchísimo más recursos hoy, nos sentimos mucho más inseguros que antes. Y eso, o sea, es la falla de la política, falla de la justicia, falla de la educación. O sea, es una falla multiorgánica, es como cuando el cuerpo colapsa. O sea, empieza fallando un riñón, después fallan los pulmones, después falla, hasta que el cuerpo no resiste más y muere, ¿no? Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. José, me gustó lo que mencionabas recién, que fue la palabra justa cuando dijiste no hicimos el justo reclamo, que es lo que Modesto de alguna manera también te daba el pie a eso, porque es como dicen algunos que es la muerte del sapo, ¿no? Cuando uno agarra un sapo y lo tira adentro de una olla y prende la hornalla y el agua estaba fría y empieza a calentarse, el sapo muere dentro de la hornalla porque no tuvo la capacidad de reaccionar ante ese problema. O sea, se fue acostumbrando a eso que terminó muerto, pobrecito, dentro de ese recipiente. Si yo tiro un sapo dentro de una olla de agua hirviendo, con las membranas y con sus patas logra salir. Evidentemente esperemos de alguna manera no estar supeditados a que siga subiendo la temperatura del agua, ¿no? Porque eso es un tema, es como decía José recién y como mencionaba Santiago, o sea, son un montón de cosas y no son soluciones mágicas, ¿no? El problema es el mientras tanto. Muy bien. Bueno, ya son casi las 9. Les quiero agradecer a todos los que están presentes por seguir lo que ofrecemos desde este instituto, y especialmente a Fabián y a José Tomás por la presencia y por esta charla que creo que fue muy, muy interesante para todos. Tengo varios meses pidiendo más charlas sobre el tema, así que Fabián y José los estoy comprometiendo para un futuro hacer nuevos encuentros. Cuando gusten, aquí estaremos. A disposición, Santi. A disposición. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias, buenas noches para todos. Bárbaro, gracias. Muy buenas noches.